Ok, jóvenes, continuamos. En la aseveración número 10, o el ítem número 10, dice, al ofrecer una charla educativa a un grupo de pacientes, ese ya lo tocamos. Vamos a la 11. Dice, un paciente que en el estimado presenta dificultad para expresarse. Usted infiere que sufrió de un accidente cerebrovascular porque presenta A, afasia, B, disfagia, C, miastenia, D, mialgia. Vamos entonces, al libro de médico quirúrgico, a la página número 1579, para definir lo que es accidente cerebrovascular. Dice que un accidente cerebrovascular o ictus es una situación en la cual es una situación en que los déficits neurológicos se producen por disminución repentina, no responde a nivel neurológico por disminución repentina del flujo sanguíneo en una zona localizada del cerebro. O sea, que a nivel neurológico el paciente no te va a responder porque hubo una disminución del flujo sanguíneo, no llegó sangre en cierta área específica del cerebro o hay bloqueo del mismo. Los ictus pueden ser isquémicos, cuando el aporte sanguíneo o una parte del cerebro se interrumpe, cuando el aporte sanguíneo o el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpe repentinamente por un trombo, puede ser por un coágulo de sangre o un émbolo, que es un coágulo que está circulando y se quedó entonces estancado, bloqueando ciertos vasos sanguíneos y entonces interrumpe la circulación, que llega una circulación a cierta área del cerebro. Sin circulación, recuerden que no hay oxigenación, se va a afectar entonces las funciones neurológicas de ese paciente y hasta puede ser mortal. O por estenosis, que es estrechez, o también puede haber hemorrágica, puede ser también un CVA hemorrágico porque se rompió un vaso sanguíneo y se derrama sangre en los espacios que rodean las neuronas. Y este es bien mortal porque si se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, pues además de que no llega ese aporte sanguíneo y oxígeno al cerebro, se va a estar acumulando esa sangre haciendo presión en la área donde está el sangrado. Y al hacer opresión en la área donde está el sangrado, aumentando la presión intracraneal y por ende también afectando el tejido, y tarde o temprano ese tejido puede entonces morir y tiende la persona muchas veces a morir por muerte cerebral. Los déficits neurológicos causados por la isquemia y la necrosis resultante de las células cerebrales varían. Recuerde que si hay isquemia, falta de oxígeno, pues va a haber muerte del tejido. Según las zonas del cerebro afectada, el tamaño del área lesionada y la duración de la disminución o interrupción del flujo sanguíneo. Una reducción notable del aporte sanguíneo del cerebro puede causar una discapacidad grave o la muerte, lo que le estaba señalando. Cuando la duración de la disminución del flujo sanguíneo es breve, la región anatómica afectada es pequeña. Puede que el paciente no sea consciente del daño causado. Y las manifestaciones que vamos a ver, dice que las manifestaciones pueden variar según la arteria cerebral o la región cerebral afectada. Las manifestaciones son siempre inicialmente repentinas, focales y generalmente tienden a ser de un solo lado. Las manifestaciones más frecuentes, debilidad muscular en la cara y el brazo, a veces en la pierna de un lado. Otras manifestaciones son entumecimiento de un lado corporal, pérdida de la vista y puede ser hasta de un lado, dificultad para hablar y hasta para comprender, cefalea o dolor de cabeza intenso, dificultad en mantener el equilibrio. Eso es cuando sucede en CVA, pero vamos entonces a volver solo a la pregunta. ¿Qué nos está preguntando? Un paciente que en su estimado presenta dificultad para expresarse, usted refiere que tiene CVA porque presenta, pues entonces, ¿qué
es dificultad para expresarse. ¿Cuál de esas palabritas nos define que es dificultad para expresarse? Pues disfagia es dificultad para comer o tragar. Esa no es. Miastenia es debilidad muscular, pero miastenia gravis es una condición específica por problemas neurológicos. Ya es una condición por sí. Así que esa no puede ser. Mialgia es dolor a nivel entonces de la muscular, que tampoco es. Y la que nos describe o nos define que presenta dificultad para expresarse sería entonces afasia. Y esa definición también la tenemos dentro del vocabulario del libro de médico quirúrgico. Que es afasia, es dificultad entonces en la persona poder comunicarse o expresarse. La contestación correcta sería entonces para la 11 la A. Vamos a la 12. El enfisema se caracteriza por, pues vamos entonces a buscar qué es enfisema, pero vamos a leer nuestra alternativa. A, tos persistente y dificultad respiratoria. B, dificultad respiratoria. C, infecciones respiratorias recurrentes. D, deterioro severo de las vías respiratorias. Y si vamos a nuestro libro de médico quirúrgico, vamos entonces a la página 1332. Vamos a la página 1332. Del libro de médico quirúrgico. Nos define que enfisema se distingue por la destrucción de las paredes alveolares. Se destruye esa pared originado por una ampliación, por un aumento o dilatación anómalo de los espacios aéreos. Ese espacio de ese alveolo se expande de manera anormal. Como en la bronquitis crónica, el consumo de cigarrillos, se ha detectado factor causante o etiológico de la mayoría de los casos de enfisema. Así que fumadores pueden sufrir de destrucción de esa pared y sin pared va a empezar complicaciones respiratorias hasta que la persona, si se continúa agravando sin pared alveolar, no se puede dar ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y tal vez la persona muere porque se destruye la pared. También por deficiencia de antitripsina alfa 1, es una enzima que inhibe la actividad de las enzimas proteolíticas y la destrucción tisular en el pulmón. Facilita el desarrollo también de enfisema. En particular, miren, escuchen esto, en trasfondo de exposición a humo de cigarrillo. O sea que no tan solo se afectan los fumadores, sino también a aquellas personas que estén cerca de fumadores. Inhalando el humo de cigarrillo pueden desarrollar enfisema, que es destrucción de esa pared. Y si se destruye esa pared, pues que no tenemos entonces forma de que se reponga ese tejido. Entonces, manifestaciones. Dice que en las etapas iniciales de la enfermedad es asintomática, no hay síntomas. O cursa sus síntomas, pero muy leve. Pero cuando el paciente recaba asistencia médica, miren lo que manifiesta. Se caracteriza por la duración de la tos productiva, disnea, intolerancia al ejercicio. Así que de las alternativas que tenemos, la mejor contestación es tos persistente y dificultad respiratoria. La B solita es dificultad respiratoria, nos omite entonces la tos. La C no serían infecciones, si van a aparecer tarde o temprano complicaciones, pero lo primero, lo evidente, esa tos productiva y dificultad respiratoria. Y D, deterioro severo de las vías respiratorias. Sí va a haber deterioro de las vías respiratorias poco a poco, porque eso es lo que produce que hay destrucción de esas vías respiratorias. Pero ¿por qué se caracteriza el enfisema? ¿Qué manifestaciones son características para el diagnóstico de la enfisema? La tos persistente y la dificultad respiratoria. Así que nuestra mejor contestación sería entonces la A. Vamos entonces a la premisa 13. ¿Cuál es el laboratorio clínico que confirma el diagnóstico de pancreatitis crónica? Tenemos A, hemoglobina y glóbulos blancos, B, lípidos y tripsina, C, amilasa y lipasa, D, bilirrubina total e indirecta. La hemoglobina y glóbulos blancos no son laboratorios para confirmación de lo que es la pancreatitis crónica. Y la pancreatitis crónica
es inflamación del páncreas. Pero vamos al libro de médico quirúrgico. Vamos a la página 726 para leer qué es pancreatitis. La pancreatitis o la inflamación del páncreas se caracteriza por liberación de enzimas pancreáticas en el propio tejido pancreático, lo que da lugar a su necrosis, muerte del tejido, y hemorragia. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. Se diagnostican aproximadamente 5.000 nuevos casos de pancreatitis aguda en cada año en Estados Unidos. Es una enfermedad grave, con una tasa de mortalidad aproximadamente de 10%. Los principales factores de riesgo de la pancreatitis aguda son el alcoholismo y la litiasis biliar, que son piedras en la vesícula biliar. La incidencia de la pancreatitis crónica es menos conocida porque muchas personas con pancreatitis crónica no presentan manifestaciones clásicas de la enfermedad. La pancreatitis, los pacientes con pancreatitis pueden presentar un efecto a largo plazo de la enfermedad con cambios crónicos en la producción de enzimas y hormonas. Por eso es que es bien importante en los laboratorios de las enzimas del páncreas, porque es lo que entonces empieza a presentar cambios en la producción de las enzimas pancreáticas y hormonales. Sigue. Ok. Pues entonces vamos a identificar cuáles de las que tenemos ahí en la respuesta son enzimas pancreáticas. Ok, B, lípidos. La contestación B dice lípidos, ¿no? Eso no son enzimas. Los lípidos son el colesterol bueno, el malo y los triglicéridos. Tricina sí es una enzima pancreática y se utiliza para diagnosticar cuando hay pancreatitis, pero no es nuestro laboratorio de prioridad, y al estar aquí acompañado con los lípidos, pues no sería la mejor contestación. La D, bilirrubina total e indirecta, ¿no? La bilirrubina es entonces una sustancia segregada o creada en el hígado para entonces procesar las grasas y se almacena en la vesícula biliar. Pues no sería esa. La C, amilasa y lipasa, sí, ambas son enzimas pancreáticas, y en el libro de médico quirúrgico en la página 728 nos refiere que ellas son los laboratorios de prioridad que se utilizan para diagnosticar pancreatitis. Pruebas de laboratorio para trastornos pancreáticos, la amilasa y la lipasa. Y nos dice que la amilasa aumenta de 2 a 12 horas desde el inicio de la pancreatitis aguda, de 2 a 3 veces de los valores normales, y se normaliza de 3 a 4 días, pero ya en pancreatitis crónica, tiende a disminuir bajo los valores normales. Y la lipasa dice que aumenta en la pancreatitis aguda, se mantiene elevado de 7 a 14 días, pero ya cuando es pancreatitis crónica también disminuye de manera entonces anormal. Depende entonces, los parámetros normales depende del laboratorio. Pues nuestra contestación correcta sería entonces la C. Vamos a la 14. La 14 lee así: paciente de 54 años de edad se supone que llega a la sala de emergencia con un diagnóstico de angina de pecho o pectoris, que también se llama de esa forma inestable. Ustedes saben que la angina de pecho es que los vasos sanguíneos del músculo cardíaco se fueron en vasoconstricción. Porque se fueron en vasoconstricción, por ende no circula la adecuada cantidad de sangre y por ende no llega oxígeno. Al no llegar al oxígeno, el tejido no está diciendo hello, estoy muriendo, y ese es el dolor de pecho que siente la persona. Pero vamos a ver qué nos está preguntando. Al medir el mismo muestra déficit, ¿cuáles son los siguientes pulsos que reafirman déficit de pulso? Y para reafirmar que es déficit de pulso, vamos entonces al libro entonces de fundamentos en la página 545, que nos define qué es déficit de pulso. Y el libro de fundamentos nos señala que en pacientes con determinados trastornos cardiovasculares es necesario valorar el pulso apical y radial. En condiciones normales, la frecuencia apical y radial son iguales. Una frecuencia de pulso apical superior a la del radial puede indicar que la proporción de la sangre
desde el corazón es demasiado débil para que la onda se note en la localización de un pulso periférico. O puede ser un signo de que una enfermedad vascular impide la transmisión del impulso. Cualquier discrepancia en estas dos frecuencias de pulso recibe el nombre de déficit de pulso, en la página 545 del libro de fundamentos, y ha de ser informado lo antes posible. En ningún caso la frecuencia de pulso radial es superior a la de apical. El pulso apical y radial pueden ser tomados por dos enfermeras o una sola, aunque la técnica de dos personas es más exacta. Así que nuestra mejor o la correcta contestación sería entonces la alternativa A, apical y radial. No sería ni la B, ni la C, ni la D. Vamos entonces a la premisa 15. La premisa 15 nos dice que un paciente está en tratamiento con metadona y la intervención principal de enfermería es A, vigilar por hemorragia bucal, B, síntomas de diarrea y vómito, C, velar por distrés respiratorio, D, observar por cambios en la presión. Pues entonces si buscamos en nuestro libro de Pearson del Pocket de Nurse Drug Guide de Wilson, Shannon y Child, como dejé el más reciente en la institución, este es del 2013. En la página 949, lee que, y también el libro de médico quirúrgico nos señala que la metadona es un opioide sintético, un opioide artificial. O sea que es una droga que crea dependencia. Y toda la droga opioide o derivado de la opioide o que tiene un efecto parecido al opio, sea sintética, que nos va a llevar a una depresión que respiratoria. Pero también el libro entonces del compendio de medicamentos nos dice un aspecto bien importante. Nos dice en acción y efecto terapéutico. Esto es un narcótico sintético del sistema nervioso central. Es depresante del sistema nervioso central, en la cual causa sedación y depresión respiratoria, altamente adictivo y con un potencial de abuso. Se usa para entonces ayudar a personas en su tratamiento de dependencia a narcóticos. Se le da entonces como opción para entonces ir poco a poco ayudando a dejar la dependencia a estos narcóticos. Y una de las cosas que nos dice de consideraciones de enfermería, nos dice que hay que monitorear el estatus respiratorio, principalmente si puede crear entonces, si hay sobredosis, puede crear extremadamente depresión respiratoria, y esas primeras horas, de 36 a 72 horas, hay que estar monitoreando bien fuerte o de manera cerrada o cercana por depresión respiratoria de este medicamento, y tener disponible siempre el antagonista, que es Narcan o Naloxón. Ahí tenemos entonces la evidencia de que la contestación correcta sería, para la 15, sería la C, velar por distrés respiratorio, que esta es una de las cosas que más puede entonces perjudicar al paciente, crear depresión respiratoria.